A lo largo de los siglos, tres palabras han resonado con fuerza para describir al pueblo de Dios: hebreos, israelitas y judíos. Tres nombres cargados de historia, identidad y promesas eternas. Cada uno de ellos evoca imágenes de patriarcas que caminaron por la fe, de reinos que brillaron bajo la mano del Altísimo y de profecías que aún aguardan su cumplimiento. Pero surge la pregunta: ¿son realmente lo mismo? ¿O encierran significados distintos, con orígenes separados y propósitos únicos dentro del plan divino? En la mayoría de los círculos cristianos, estos términos suelen utilizarse como sinónimos, sin detenerse a considerar sus matices. Sin embargo, al escudriñar las Escrituras y la historia, descubrimos que cada uno nació en un momento específico, bajo circunstancias únicas, y señala etapas diferentes en el desarrollo del pueblo escogido. Son más que simples palabras, son huellas de una identidad que Dios ha preservado a través de los siglos. Estimado oyente, en este documental vamos a adentrarnos en este tema con profundidad, explorando el verdadero significado de hebreos, israelitas y judíos, y cómo cada nombre revela una parte del asombroso plan de Dios para su pueblo. Empezamos. A lo largo de la historia bíblica, tres términos han sido utilizados para describir al pueblo de Dios: hebreos, israelitas y judíos. Aunque muchos los emplean como si fueran sinónimos, la realidad es que cada uno tiene un origen específico, un trasfondo histórico diferente y una aplicación única dentro del plan redentor de Dios. En la mayoría de círculos cristianos modernos, esta distinción suele pasarse por alto. Pero quienes deseen estudiar la Escritura con precisión, interpretar correctamente las profecías y comprender el trato de Dios con su pueblo a lo largo del tiempo, deben prestar atención a la evolución de estos términos. Ignorar la diferencia entre ellos es perder de vista parte del testimonio divino revelado en la historia. Ahora bien, a continuación, veamos el origen de cada término, a la luz de expertos en historia, lingüística, teología y cultura judía. Comenzamos con el más antiguo de todos, el término hebreo. Este fue el primer nombre que identificó al pueblo del pacto, mucho antes de que existiera el título israelita y siglos antes de que se consolidara la identidad judía. ¿Pero qué significa realmente hebreo? ¿De dónde surge este término? ¿Y por qué se utilizó para describir a los patriarcas y a su descendencia en los relatos más antiguos? La mayoría de los estudiosos concuerdan en que el término hebreo, ivri, proviene de la raíz semítica avar, que significa cruzar o pasar al otro lado. Esto ha llevado a muchos lingüistas e historiadores a considerar que hebreo puede entenderse como el que cruzó o el que viene del otro lado. El profesor Nahum Sarna, en su obra Understanding Genesis, 1966, explica que el término hebreo probablemente designa a una persona que proviene de más allá del río, es decir, del otro lado del Éufrates. Originalmente, pudo haber sido un término geográfico, usado por los pueblos de Canaán para describir a los forasteros de origen oriental. Desde esta perspectiva, el término hebreo se asocia directamente con la migración de los antepasados patriarcales, desde Mesopotamia hacia Canaán. No es un gentilicio nacional, sino una designación de forastería que subraya el carácter peregrino del primer pueblo de fe. Paralelamente, en la tradición judía, el término hebreo está vinculado a un personaje llamado Eber o Eber, descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. El historiador Ben Zion Wacholder, en sus estudios sobre las genealogías patriarcales, sostiene que el gentilicio hebreo también puede indicar descendencia de Eber, figura que representa la continuidad de una línea piadosa en medio del mundo pagano post-diluviano. Esta interpretación ha sido mantenida durante siglos por la tradición rabínica, como afirma el Midrash Bereshit Rabbah, que dice: lo llamaron hebreo, porque descendía de Eber, quien no participó en la confusión de lenguas de Babel y guardó la lengua sagrada. Por tanto, ser hebreo implica también pertenecer a una línea espiritual preservada
que mantiene la identidad original del hombre piadoso en medio de la corrupción de las naciones. Muchos expertos afirman que el uso de la palabra hebreo en las fuentes antiguas no fue una autoidentificación, es decir, los propios patriarcas probablemente no se llamaban a sí mismos así. En cambio, era un término que otras naciones usaban para referirse a ellos. El rabino y académico Jacob Milgrom, en su análisis de la literatura del antiguo Cercano Oriente, señala: la palabra hebreo aparece casi exclusivamente en boca de extranjeros. Es la forma en que el mundo veía a esos nómadas monoteístas que vivían entre los pueblos politeístas, pero que no se asimilaban a ellos. En otras palabras, hebreo era una etiqueta social y cultural que identificaba a un pueblo extraño, sin tierra propia, sin dioses visibles y sin deseo de mezclarse con los demás. Eran los distintos, los del otro lado. En el campo arqueológico se ha planteado una teoría interesante: el posible vínculo entre los hebreos bíblicos y los Abiru o Apiru, pueblos nómadas y marginales que aparecen mencionados en textos egipcios, acadios y hititas desde el siglo XVIII a.C. El arqueólogo bíblico William Foxwell Albright, considerado uno de los fundadores de la arqueología moderna en Tierra Santa, sugirió que la identificación de los primeros hebreos con ciertos grupos de Abiru es altamente plausible. Ambos eran pueblos semitas, nómadas, sin estatus social definido, pero con fuerte conciencia de clan. Textos como las cartas de Amarna del siglo XIV a.C. hablan de los Abiru como grupos que saqueaban, luchaban y vivían al margen de los reinos cananeos. Aunque no todos los Abiru eran israelitas, es probable que los hebreos fueran parte de este fenómeno más amplio: pueblos en migración, desligados de estructuras estatales, pero con fuerte identidad tribal y una visión distinta del mundo. Esta teoría ha sido también defendida por Kenneth Anderson Kitchen, uno de los más rigurosos egiptólogos cristianos, quien en On the Reliability of the Old Testament, 2003, afirma: la evidencia arqueológica confirma la presencia de pueblos semitas nómadas en Canaán durante el segundo milenio antes de Cristo. El retrato bíblico de los patriarcas hebreos coincide perfectamente con los registros egipcios de los Abiru. Ahora bien, más allá de su origen lingüístico o arqueológico, el término hebreo posee un significado teológico profundo. Representa una identidad en transición, la de un pueblo que vive entre dos mundos, que ha salido de su tierra, pero aún no ha llegado a su herencia. Es el símbolo del creyente que camina por fe, sin tierra ni templo, guiado solo por una promesa. El teólogo protestante Oscar Cullmann, aunque no se refiere específicamente al término hebreo, desarrolla una idea clave en su obra, Christ and Time, 1950. El creyente vive en tensión entre el ya y el todavía no, entre el llamado de Dios y su cumplimiento final. Esta idea se aplica perfectamente al hebreo como tipo espiritual del peregrino que camina obedeciendo una voz invisible. Ahora, el primer personaje que recibe explícitamente el título de hebreo en la Biblia es Abram, antes de que Dios le cambiara el nombre a Abraham. Esto ocurre en el contexto de un conflicto internacional entre los reyes del Oriente y las ciudades de la llanura, donde su sobrino Lot es tomado prisionero. En Génesis capítulo 14, verso 13 dice: «Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram». Esta es la primera vez en toda la escritura que aparece la expresión el hebreo como identificador de un individuo, y no es un título dado por sí mismo, ni por Dios, sino por un observador externo. Esto confirma lo que muchos expertos han dicho: el término hebreo fue, en su origen, una designación cultural externa. Así llamaban otros pueblos a Abraham y a su linaje, el que viene del otro lado, el forastero, el diferente. Abram no era cananeo, ni amorreo, ni babilonio. Era el hebreo, un hombre sin tierra propia, sin ciudad fortificada, sin alianza tribal tradicional, un hombre separado, peregrino.
obediente a una voz que el mundo no comprendía. Ese título, el hebreo, encerraba una distinción profunda. No pertenecía a este sistema. Había cruzado, había salido, y eso lo definía. El rabino británico Jonathan Sacks, en Radical Then, Radical Now, 2001, escribe: el primer judío Abraham no era un filósofo ni un rey, era un nómada. Dios no le dio una tesis, ni un trono, sino una promesa, y Abraham respondió saliendo, dejando atrás todo lo que conocía. Eso es ser hebreo, alguien que cruza. Sacks concluye que el hebreo es el arquetipo del hombre de fe, que no se conforma con el mundo, sino que lo atraviesa, en obediencia y esperanza. Por lo tanto, ser hebreo no fue un simple gentilicio, fue una marca espiritual. Fue el primer nombre del pueblo de la promesa, un nombre que no dependía de tierras, ni leyes, ni estructuras. Era el nombre de los que caminaban por fe. Antes de ser israelitas fueron hebreos. Antes de ser llamados nación, fueron extranjeros. Antes de tener un código, tuvieron un altar. Así fueron conocidos los primeros hombres y mujeres del pacto, y así comenzó la historia del pueblo de Dios. Ahora bien, tras haber comprendido el origen del término hebreo, pasamos ahora a analizar cómo surge una nueva designación: israelitas. A diferencia de hebreo, que era un título migratorio y ancestral, el término israelita marca un nuevo momento histórico y espiritual, el nacimiento formal de un pueblo unido por una identidad nacional, una estructura tribal, una ley divina y una misión como nación santa. Pero, ¿cuándo aparece esta palabra? ¿Qué significa ser israelita? ¿Y qué lo diferencia del hebreo anterior? Todo comienza con un hombre, Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, un hombre marcado por la lucha desde el vientre, conocido por su astucia, su búsqueda de bendición y sus conflictos con su hermano Esaú. La historia es bien conocida. En un episodio de profundo quebranto y transformación espiritual, Jacob lucha con un ángel durante la noche, y a raíz de esa lucha, recibe el nombre de Israel. Leamos Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ese encuentro no solo le cambió el alma, también le cambió el nombre. Ya no sería llamado Jacob, el suplantador, sino Israel, que significa, según los estudiosos hebreos, el que lucha con Dios, o también, Dios gobierna. El hebraísta Nahum Sarna, profesor del Jewish Theological Seminary, explica que este nombre no fue un título honorífico, sino una marca espiritual que estableció una nueva relación entre el patriarca y el Dios que lo llamó. Sarna dice: Israel es más que un nuevo nombre, es una declaración divina de identidad y propósito. Representa el nacimiento de una nación espiritual, no por decisión humana, sino por intervención celestial. Jacob Israel tuvo 12 hijos. Cada uno de ellos dio origen a una tribu. Con el paso del tiempo, esas tribus no solo crecieron, sino que desarrollaron identidad, estructura, costumbres y formas propias. Sin embargo, estaban unidas por algo más fuerte que la sangre, el pacto. Durante su estadía en Egipto, aquellas tribus aumentaron en número de forma notable. Lo que comenzó como una familia que llegó buscando alimento durante una hambruna, se convirtió con el tiempo en una población numerosa y temida por los egipcios. Pero no fue en Egipto donde nació la nación, fue en el desierto, después del Éxodo, cuando Dios los sacó con brazo fuerte y los llevó al monte Sinaí. Allí, al pie de aquella montaña temblorosa, el cielo descendió y la ley fue dada. Fue en ese momento donde la familia de Jacob se convirtió formalmente en un pueblo pactado, Israel. Ya no eran solo descendientes de un hombre, ahora eran una nación santa, un pueblo apartado, un reino de sacerdotes, bajo un orden teocrático, gobernado por Dios mismo. El teólogo Gerhard von Rad describe este momento como el nacimiento de una comunidad única en la historia antigua. Israel no es un pueblo que eligió a su Dios, sino un Dios que eligió a su pueblo, y lo constituyó sobre la base de una alianza moral y espiritual. Ser israelita no era simplemente haber nacido en el linaje correcto,
Ser israelita implicaba pertenecer al pacto, vivir bajo la ley y representar a Dios en medio de un mundo pagano. Cada aspecto de la vida estaba regulado por la Torá, desde la forma de vestir, comer, sembrar y criar hijos, hasta cómo descansar, adorar y tratar a los extranjeros. La ley mosaica no era solo un código legal, era la expresión visible de la santidad de Dios reflejada en un pueblo concreto. El rabino Eliezer Berkovitz, en su obra God, Man and History, afirma: el israelita es aquel que vive sometido a la voluntad divina. Su existencia entera es una respuesta constante al pacto. No es solo descendiente de Jacob, es testigo viviente de la ley de Dios. El israelita entonces no se definía por geografía ni por ejército, sino por obediencia. Por eso, aun cuando no tuvieran rey, ni palacio, ni murallas, eran un pueblo, porque su Dios era su rey, y su ley era su constitución. La organización del pueblo israelita fue única en el mundo antiguo. Estaban divididos en 12 tribus, una por cada hijo de Jacob, con una estructura descentralizada pero unida por el tabernáculo en el centro. La tribu de Judá asumiría más adelante el liderazgo real. Leví, el sacerdotal, Efraín y Manasés recibirían porción doble como herederos de José. El historiador bíblico Yehuda Elitzur, en su obra The Tribal Territories of Israel, señala que la división tribal no era accidental. Representaba la herencia espiritual de cada patriarca y servía como un mapa profético del orden que Dios establecía en medio del caos de las naciones. El pueblo israelita no es una leyenda, es un hecho histórico respaldado por múltiples fuentes extrabíblicas. Entre ellas tenemos la estela de Merempta, aproximadamente del año 1208 a.C. Descubierta en Egipto, contiene la primera mención externa del pueblo de Israel. El texto declara: Israel está destruido, su semilla no existe. Esto demuestra que ya existía un pueblo llamado Israel en Canaán, al menos desde el siglo XIII a.C. Asimismo, hallazgos en Canaán. Investigaciones arqueológicas como las de Israel Finkelstein y William Dever han identificado más de 250 asentamientos rurales nuevos en la zona montañosa de Canaán en los siglos XIII y XII a.C., sin rastros de ídolos, lo cual sugiere una población monoteísta reciente que muchos identifican con los israelitas tempranos. El arqueólogo Kenneth Kitchen lo resume así: la aparición de Israel como una entidad tribal y religiosa distinta coincide perfectamente con el registro bíblico. Su estructura social, sus costumbres y su negación del politeísmo los distingue radicalmente de las culturas vecinas. Ahora bien, con el tiempo, el pueblo israelita se estableció en Canaán y se convirtió en una monarquía bajo Saúl, luego David y Salomón. Pero tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. El reino del norte, Israel, compuesto por 10 tribus. El reino del sur, Judá, con Judá, Benjamín y los levitas. El reino del norte fue destruido por Asiria en el año 722 a.C., y muchas de sus tribus fueron dispersadas. Desde ese punto, el término israelita comenzará a declinar en uso, y el término judío, derivado de Judá, comenzará a tomar prominencia. Pero el título israelita seguirá siendo usado para referirse a todo el pueblo del pacto, incluso en contextos donde solo quedaba un remanente. Por lo tanto, los israelitas no fueron simplemente descendientes biológicos de Jacob, fueron un pueblo formado por la voluntad de Dios, organizado en tribus, dirigido por una ley divina y destinado a hacer luz entre las naciones. Si los hebreos fueron los primeros en obedecer y salir, los israelitas fueron los primeros en obedecer y establecer. Fueron llamados no solo a caminar, sino a representar. A vivir como pueblo apartado, gobernado por el cielo en medio de la tierra. Y aunque su historia atravesó divisiones, exilios y rebeliones, el llamado del israelita permanece: ser parte de la nación santa, el pueblo del pacto, el modelo de lo que será el reino de Dios. Ahora bien, luego de haber comprendido el significado de los términos hebreo e israelita, llegamos al término más reconocido y utilizado en el mundo moderno: judío.
Es el nombre con el que hoy identificamos a los descendientes del pueblo del pacto, a la religión del Antiguo Testamento y a una de las comunidades más antiguas y resilientes de la humanidad. Pero, ¿de dónde surge este término? ¿Cuál es su raíz, su desarrollo y su significado espiritual? Como mencionamos anteriormente, después del reinado del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, compuesto por 10 tribus y con capital en Samaria. El reino del sur, llamado Judá, compuesto por las tribus de Judá, Benjamín y la mayoría de los levitas, con capital en Jerusalén. En el año 722 a.C., el reino del norte fue destruido por el imperio asirio. Las tribus del norte fueron deportadas y dispersadas, convirtiéndose en lo que hoy se conoce como las 10 tribus perdidas. Desde entonces, el reino del sur fue el único que conservó la identidad del pueblo del pacto, y sus habitantes comenzaron a ser conocidos como judíos al derivarse del nombre de su tribu predominante, Judá. Por lo tanto, la palabra judío proviene del nombre de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, y una de las más prominentes tanto en número como en linaje. Judá fue el cuarto hijo de Jacob e hijo de Lea. El significado del nombre Judá, en hebreo, Yehudá, es alabanza o ser alabado. Originalmente, ser judío significaba pertenecer únicamente a esa tribu específica, pero con el tiempo, el nombre Judá dio origen al gentilicio judío, Yehudí, que se expandió más allá de los descendientes biológicos de Judá. Según el historiador judío Simon Dobnow, en su obra History of the Jews, el nombre judío no fue usado ampliamente hasta que las tribus del norte desaparecieron. Desde entonces, todo el pueblo sobreviviente del pacto fue designado con el nombre de Judá, la tribu que prevaleció y dio continuidad a la fe de sus padres. El teólogo reformado Herman Bavinck, en su Reformed Dogmatics, explica: después de la caída del reino del norte, Judá se convirtió en el custodio de la ley, del templo y del linaje davídico. El término judío designa a quienes permanecieron fieles al Dios de Israel durante la crisis del exilio y más allá. Ahora bien, ¿qué significa judío en su uso bíblico? La primera vez que aparece el término judío, Yehudí, en la Biblia, es en 2 de Reyes capítulo 16, verso 6, en un contexto de conflicto militar. A partir del exilio babilónico, el término se convierte en el principal descriptor étnico y religioso del pueblo del pacto. En los libros de Esdras, Nehemías y Esther, así como en los textos de los profetas postexílicos, el término ya no distingue entre tribus, sino que representa a toda la comunidad creyente en el Dios de Israel. El término judío se consolida como una identidad espiritual, cultural y legal, incluso en ausencia de un Estado o de un templo. En otras palabras, ser judío no era ya una categoría política o geográfica, sino una identidad teológica que trascendía las fronteras. Cuando el reino de Judá fue destruido por Babilonia en el año 586 a.C., el templo fue quemado, la ciudad arrasada y el pueblo deportado. Pero no fue el fin. Fue el inicio de una nueva etapa, el nacimiento del judaísmo. Ya sin tierra, ni rey, ni altar, el pueblo aprendió a preservar su fe a través del estudio de la Torá, la observancia de la ley y la esperanza en la restauración prometida. La figura del templo fue sustituida por la sinagoga, la clase sacerdotal fue complementada por los escribas y la adoración se volvió más interiorizada y comunitaria. El rabino ortodoxo Jonathan Sacks, en su obra A Letter in the Scroll, escribe: el exilio no destruyó al judaísmo, lo redefinió. En Babilonia, ser judío significaba más que pertenecer a una nación. Significaba ser portador de una promesa, vivir con fidelidad a una ley divina, aunque el trono de David no estuviera visible. Tras 70 años de exilio, el rey persa Ciro permitió el retorno de un remanente fiel a Jerusalén. Esdras, Nehemías y Zorobabel lideraron la reconstrucción del templo y de los muros. Pero ahora, aquellos que volvieron no eran llamados israelitas en sentido tribal, sino judíos, porque ya no había distinción entre las tribus. Lo que sobrevivía era el remanente fiel del reino de Judá. El término judío pasó entonces a ser el nombre oficial del pueblo del pacto.
Tanto dentro de Palestina como en la diáspora, Egipto, Siria, Babilonia, Asia Menor, los descendientes de Abraham comenzaron a identificarse con esa palabra que resumía su historia de sufrimiento y fidelidad. Para los romanos del siglo I, judíos, Iudaei, era el nombre colectivo para referirse a todos los seguidores del monoteísmo mosaico, sin importar su tribu. Incluso los que descendían de otras tribus ya extintas, como Leví o Benjamín, eran llamados judíos, pues su práctica religiosa y herencia cultural venían del remanente de Judá. En los evangelios, el término aparece más de 60 veces. Por ejemplo, Jesús mismo fue llamado Rey de los Judíos, lo cual demuestra que la identidad judía era la representación oficial del pueblo de Dios en ese contexto histórico. El historiador Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, señala: los judíos son aquellos que viven según la ley de Moisés, sin importar en qué parte del imperio se encuentren. Su identidad no está en la tierra, sino en su pacto con Dios. Ahora, ¿quién es considerado judío hoy? La ley rabínica define a un judío como toda persona nacida de madre judía, o toda persona que se convierte al judaísmo mediante un proceso riguroso de aceptación de la Torá y las leyes rabínicas. Esta definición ha sido ampliamente adoptada tanto en el judaísmo ortodoxo como en el Estado de Israel. En el sentido moderno, ser judío incluye elementos étnicos, religiosos y culturales, y muchas veces es una combinación de todos ellos. El término sigue vigente porque Judá fue la tribu que permaneció, que regresó y que preservó la ley. Por lo tanto, el término judío representa la supervivencia del pacto, el corazón resistente de un pueblo que supo mantenerse fiel cuando los demás desaparecieron. Si el hebreo es el que salió por fe, si el israelita es el que fue formado como pueblo, entonces el judío es el que resistió, reconstruyó y esperó. A través de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, la Inquisición, la Shoah y la diáspora moderna, el nombre judío ha perdurado como testimonio viviente del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y para los cristianos, ese nombre tiene un peso aún mayor, porque Jesús de Nazaret, el Mesías, no nació simplemente como israelita, sino como judío, hijo de Judá, heredero del trono de David, cumplimiento de las promesas y redentor de toda la humanidad. Por lo tanto, durante siglos, 3 palabras han sido utilizadas para referirse al pueblo escogido por Dios: hebreo, israelita y judío. Pero estas no son meras etiquetas intercambiables. Cada una revela un momento, una etapa, una dimensión del plan eterno de Dios con su pueblo. Estas 3 identidades no se contradicen, sino que se entrelazan como una cuerda trenzada de historia, promesa y fe. Y al comprenderlas, no solo vemos la historia de un pueblo, sino también el reflejo de nuestro llamado como hijos del Altísimo. Veamos cómo se conectan. El primero en ser llamado hebreo fue Abram, en Génesis capítulo 14, verso 13. Ese título no era un gentilicio político ni una afiliación tribal, sino un símbolo de su acción. Había cruzado el Éufrates, abandonado su tierra y obedecido al Dios invisible. El término hebreo habla de origen y fe. Designa al hombre que dejó atrás el mundo pagano y caminó hacia lo desconocido, confiando en una promesa divina. No era una nación todavía, sino un peregrino compacto. La raíz abar en hebreo significa cruzar, pasar al otro lado. Es la imagen del creyente que abandona lo viejo y entra en lo nuevo. Por eso todo aquel que deja el mundo para seguir al Dios vivo, en cierto sentido, también se convierte en un hebreo, alguien que ha cruzado. Por otro lado, el nombre Israel fue dado por Dios a Jacob después de luchar con él. De sus 12 hijos surgieron las 12 tribus que formaron la nación de Israel. Aquí ya no se trata de un solo hombre, sino de una comunidad redimida, organizada y llamada a representar a Dios entre las naciones. El israelita no es solo descendiente de Jacob, es miembro del pueblo del pacto. Es el que recibió la ley en el Sinaí, el que atravesó el desierto, el que habitó la tierra prometida. Es el que vivió bajo reyes, jueces y profetas. Israel es la nación en pacto, el portador colectivo de la Torá. Pero el israelita también fue probado, dividido y en muchas ocasiones rebelde. Aún así, Dios jamás lo desechó,
porque su pacto es eterno. Cuando las tribus se dividieron y 10 de ellas desaparecieron, solo quedó un pequeño grupo que permaneció fiel. Judá, junto con Benjamín y Leví, sostuvo el testimonio del Dios de Israel. A este remanente se le llamó desde entonces judíos. Sobre ellos cayó el peso de preservar la ley, los profetas y la esperanza mesiánica. El término judío habla de perseverancia, restauración y fidelidad en medio del exilio. Representa a aquellos que reconstruyeron Jerusalén, que guardaron el sábado en tierras extranjeras, que enseñaron la Torá a sus hijos aun cuando no tenían templo, ni rey, ni libertad. Y en ese remanente nacería el Mesías. Estos tres términos no compiten, sino que dibujan una progresión espiritual y profética. El hebreo, llamado individual, el origen por fe. El israelita, formación colectiva, el pueblo bajo la ley. El judío, remanente fiel, el testimonio que resiste y espera. Juntos forman una historia de redención que culmina en Jesucristo. Él es el hebreo perfecto, que dejó la gloria para venir a nuestra tierra. Es el verdadero Israel, que cumplió la ley y representó al pueblo ante el Padre. Y es el judío fiel, hijo de Judá, heredero del trono de David, y sacrificio santo por nuestros pecados. ¿Qué nos enseña todo esto hoy, como cristianos? Nos enseña que nuestra fe no es una invención nueva, sino el cumplimiento de un plan eterno. Que el Dios que llamó a Abraham, formó a Israel y preservó a Judá, es el mismo que envió a su Hijo para salvarnos. Nos recuerda que ser parte del pueblo de Dios no es una cuestión de sangre, sino de fe. Como dice Pablo en Romanos capítulo 2, versos 28 al 29, el verdadero judío lo es en el corazón, por el Espíritu. Y en Gálatas capítulo 3, verso 29 afirma, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Hoy, la Iglesia no reemplaza a Israel, pero sí participa del olivo por gracia, como injertos en la raíz santa. Y aunque las naciones cambien y los reinos caigan, la identidad de los redimidos permanece. Hombres y mujeres que, como Abraham, como Israel, como Judá, han oído la voz de Dios y le han creído. Hebreos, israelitas, judíos, tres palabras que nos conducen al misterio del plan divino, tres nombres que nos revelan una sola historia, Dios escogiendo, formando y preservando un pueblo para sí. Hoy, esa historia continúa. Y cada vez que alguien deja el mundo para seguir a Cristo, cada vez que alguien se une al pueblo del pacto por la sangre del Cordero, cada vez que alguien resiste en fidelidad, el eco de esas palabras vuelve a resonar. Hebreo, el que cruza. Israelita, el que lucha con Dios. Judío, el que resiste con esperanza. Esta es la historia del pueblo de Dios, y por la gracia del Mesías, también es la nuestra. Así llegamos al final de este video. Gracias de corazón por quedarte hasta el final y ser parte de este momento de verdad y reflexión. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con alguien que lo necesite, porque cada clic, cada vez que compartes, estás ayudando a que la palabra llegue más lejos y toque más corazones. Nos reencontramos en el próximo video, con un nuevo mensaje del cielo para tu alma. Hasta entonces, que la gracia y la paz de Dios te acompañen cada día. Dios te bendiga abundantemente.